Hechos 16, versículo 16 al 24. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y también bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. 16 al 24. Leemos la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a mirar una enseñanza que tiene como título discernimiento de espíritus, un don indispensable en la iglesia. Discernimiento de espíritu, un don indispensable en la iglesia. El discernimiento de espíritu hace parte del tercer don de los dones de revelación. Vamos a mirar inicialmente lo que significa discernimiento. La palabra discernimiento, hermanos, en el griego, en el Strong, que es un diccionario griego, significa diacrisis. Esto literalmente significa separar, distinguir, hacer juicio ante dos cosas. Separar, distinguir y hacer juicio entre dos cosas. Viene de dos palabras, una que es dia, que significa a través, y la otra palabra es crino, que significa separar, juzgar. Esa palabra diacrisis es la que aparece allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, que vamos a mirarla inmediatamente. Esa palabra significa diacrisis neumatón, que es discernimiento de espíritus, que es un don del Espíritu Santo dado a la iglesia, dado al creyente, inicialmente dado a los discípulos, a los apóstoles, y es la capacidad dada por el Espíritu Santo para distinguir si algo viene de Dios, del hombre o de los demonios. Entonces es la capacidad de poder distinguir a los espíritus. Note usted
que está hablando en el plano espiritual. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Un espíritu es una persona, pero no tiene carne ni hueso. Porque lo que en realidad define a una persona no es la carne ni los huesos, no es el cuerpo físico. Por eso mucha gente anda confundida cuando se les habla de que los espíritus son personas. Y es que una persona, vuelvo y repito, no lo caracteriza simplemente o lo distingue el cuerpo físico, sino la capacidad de pensar, de razonar, su intelecto, su inteligencia. Eso es lo que define a una persona. Y el diablo, que es un espíritu, que el Señor lo reprenda, y sus demonios tienen inteligencia, son inteligentes, supremamente inteligentes. Tienen discernimiento, tienen la capacidad de discernir, de engañar, de hablar. Tienen la capacidad de controlar y manipular las mentes de las personas. Vamos a mirar, gloria al Señor, que el Espíritu Santo le da la capacidad a la iglesia, al creyente, para poder distinguir si algo viene de Dios, del hombre o de los demonios. Entonces, vamos a mirar primera carta a los Corintios 12:10. Mis hermanos, allí están al pie del cañón, hermano Daniel. A otro el hacer milagros. Estos dones son los dones del Espíritu. ¿Que son cuántos dones? A ver, yo por aquí pregunto, a ver, a uno sí al azar. A ver, hermanos. Bendito el nombre, hermana Ailín. ¿Cuántos son los dones del Espíritu? ¿Usted que vio las doctrinas bíblicas? Santo Dios. Hermana Guadis, ¿cuántos son los dones del Espíritu? Hermana Sofía, ¿cuántos son los dones del Espíritu? ¿Cuántos? 9 dones. Perfecto. Son 9 dones, los dones dados por el Espíritu. ¿Y cuántos son los frutos del Espíritu? Vamos a ver, hermana Karen. Amén. Por allá atrás. Hermana María Eugenia. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? Hermana Gloria Giraldo. ¿Está segura? No está segura. Hermano Oscar. ¿Está seguro? Entonces mire la particularidad de esto tan esencial. Son 9 los frutos del Espíritu, pero al mismo tiempo son 9 los dones del Espíritu. Y una persona no puede llevar dones. Oiga bien, no puede llevar dones genuinos, verdaderos, veraces de Dios, si antes no tiene los frutos del Espíritu. Los frutos son primero y luego los dones. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo da esos dones. Dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Ahí está el don dado por el Espíritu que se llama discernimiento de espíritus. ¿Ve? A otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua, y ahí sigue hablando, pero lo que quiero que mire es que ahí están los dones. Dentro de esos dones está
el don del discernimiento de espíritus. Bendito el nombre del Señor. Ahora, mi hermano, el significado de este don en el Antiguo Testamento, en el hebreo, en el Strong hebreo, es biná, con tilde en la A, que su raíz significa entendimiento. Entendimiento. Significa entendimiento. Viene de esa capacidad de entender, esa capacidad de comprender lo espiritual. ¿Ve? Así como nos dice Corintios también, hermano Daniel. Ahora se me escapa, pero usted sabe ahí en esa parte. Y dice la palabra también en Corintios que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Dónde está, por favor? Porque quiero decirle, en el original, las raíces hebreas es biná, y discernimiento significa entendimiento, que viene del entendimiento, la capacidad de entender lo espiritual. Ahorita vamos a mirar otro texto, porque el diablo está interesado en cegar el entendimiento de las personas para que todo lo vean normal, para que no entiendan lo espiritual, para que crean que lo espiritual no tiene importancia, sino lo físico, para que la gente no crea en lo espiritual, sino en lo que ve, y de esa manera tener la manera más fácil de engañar a la humanidad. Entonces el diablo le cega el entendimiento a los incrédulos, como está escrito aquí en segunda carta a los Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué cosa cegó? ¿Qué cosa cegó? El entendimiento, la capacidad de entender las cosas que son de Dios, la capacidad de poder razonar en lo espiritual, lo ha cegado el diablo. Por eso hay mucha gente que no entiende, hermanos, ni explicándole por qué, porque ya el diablo se ha adelantado, porque la persona le dio lugar con la incredulidad, y de esa manera pues el diablo logró cegarle tanto. Ve, cegar es llenar. Le ha llenado tanto su entendimiento de la mentira de él, de la basura de él, que ya no hay lugar para la verdad. Porque la persona en su incredulidad le abre puertas para que el diablo le cegue, o sea, le llene el entendimiento de toda la basura del mundo. Por eso hay gente pensando en la madre tierra, la madre naturaleza. Otros creen que las ratas son sagradas, que la vaca es sagrada, y una cantidad de mentiras que el diablo le ha llenado a la humanidad por no creer en la verdad que es Cristo. Entonces les ha cegado el entendimiento de los incrédulos con un propósito: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Recuerde que el evangelio es luz. La palabra es luz. Salmo 119 lo describe: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando uno entiende la palabra se convierte en una luz, en una lumbrera como el sol, que ilumina nuestro camino para no tropezar, para no ser engañados. Pero si el diablo logra cegar el entendimiento, no le va a resplandecer la luz.
no le va a resplandecer la verdad. Su entendimiento ha sido cegado, hermanos, y no entenderá la verdad. No entenderá las cosas que son de Dios, las cosas que están en el plano espiritual, en otra dimensión. Podríamos llamarle la cuarta dimensión. Es el plano espiritual, lo que no se puede ver físicamente, lo que el hombre no puede entender en la sabiduría humana, en la inteligencia humana. El hombre jamás podrá entender las cosas que son de Dios, como dice también 1 Corintios. Allí mismo está. El hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no se ha arrepentido, que no ha nacido de nuevo como Nicodemo, que no ha recibido la transformación para ser una nueva criatura, que todavía no es hijo de Dios, como dice 1 Juan 1:9, ¿verdad? Que dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Ve? Entonces, hermano, podemos mirar que el hombre natural no entiende. Vamos a buscar el texto allí en 1 Corintios, creo que está. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Estamos mirando el entendimiento, porque estamos viendo que la palabra discernimiento en las raíces, en el original, es entendimiento. Y si yo tengo el entendimiento cegado, pues no voy a tener discernimiento. Si la persona tiene el entendimiento cegado por el diablo, por las tinieblas, no va a tener discernimiento. No va a entender las cosas de Dios. Es tremendo, hermano. El creyente necesita buscar con ansias tener discernimiento, entendimiento de las cosas de Dios. Aquí vamos mirando unos pasos. Y esos pasos tienen que ver con cada uno de nosotros para que todos podamos tener discernimiento de espíritu. Es menester que todos procuremos el don del discernimiento de espíritu. No es cosa del otro mundo obtener el don del discernimiento, pero sí hay que tener cuidado, hermano, con lo que estamos mirando, porque tiene que ver con el entendimiento. Ya miramos que el diablo ha cegado el entendimiento de muchos, pero aquí la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede percibir, o sea, no las puede palpar, no las puede ver y no las puede entender, las cosas que son del Espíritu. Y resulta y acontece que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no va a entender la palabra. Por eso hay mucha gente que no entiende la palabra. Y al no entender la palabra, pues el diablo aprovecha la misma palabra para engañarlo. Dice: las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso la palabra espíritu allí aparece con mayúscula. Cuando usted vea la palabra espíritu con mayúscula, es el Espíritu de Dios. Cuando usted encuentre la palabra espíritus con minúscula, es otro espíritu, no es el de Dios. Entonces dice el Espíritu de Dios, porque para él son locura. No es lo que la gente dice de nosotros. ¿Están locos esos evangélicos? ¿Por qué lloran esos evangélicos tan locos? Tan locos, mire cómo se visten. Tan locos, mire que no se maquillan. Y hasta le llegan así: pareces una loca con ese vestido. Es que para él son locuras. Él no entiende por qué usted se viste así. Yo me he visto así. Porque para él son locuras, simplemente no las puede entender, hermanos. Son locura. Y dice
no las puede entender. ¿Se da cuenta? No tiene la capacidad de entenderlas. Las cosas espirituales no se pueden discernir en la mente simplemente carnal, humana, sin transformar. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir. ¿Qué cosa? Espiritualmente. Estamos hablando del don de discernimiento. Y para yo discernir, tengo que estar en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu, tengo que tener el entendimiento limpio, transformado, cambiado. Por eso el Señor dice, y renovaos. ¿Y renovaos en qué cosa? Solo dice Romanos que hay que renovar la mente. Hermano Daniel, vamos inmediatamente a ese texto. Entonces estamos mirando que todos estos textos tienen que ver con el entendimiento, que no es otra cosa que discernimiento. Romanos 12:12. Aquí está el punto crucial. Ningún creyente se puede conformar. Todo creyente tiene que anhelar, como dice 1 Corintios 12, y al final dice Pablo, que hay que anhelar los dones del Espíritu. Hay que anhelar los mejores dones. Todos son buenos. Para mí todos son mejores. Pero Pablo dice, hay que anhelar los mejores dones. Y este es un don, yo digo, no solamente mejor, necesario en la iglesia, necesario en el creyente. Entonces no se puede conformar, hermano. Iglesia, usted no se puede conformar. Usted debe buscar ese don, y no solo ese, los dones del Espíritu. Entonces no nos conformemos a este siglo, porque este siglo no tiene nada, hermano, que ofrecernos. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está. Si alguien se conforma, hermano, si alguien se conforma, de verdad, como hay tanta gente conformista, se conforman, entonces no puede ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Su entendimiento no puede ser transformado porque no hay una renovación. La palabra renovación tiene que ver con buscar algo nuevo. ¿Ve? Renovar es quitar lo viejo y poner lo nuevo, sacar ese nochero viejo que tiene, sacar esas mechas viejas que tiene. Le llegó una bendición, saque las mechas viejas, el zapato viejo, y compres unos par de zapatos nuevos y saque lo viejo. No siga guardando, renueve la mente hay que estarla renovando. ¿Ve? O sea que el entendimiento se renueva por medio de la mente, hermanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ir avanzando, amén. Vamos a ir avanzando. Entonces en el hebreo es entendimiento, también discernimiento, capacidad de distinguir, capacidad de distinguir. Se necesita, hermano, la capacidad de distinguir ahí. Es muy lamentable hoy cómo los creyentes caen en el error, en el engaño del maligno, por no tener el discernimiento de espíritu. ¿Ve? Cuando no se tiene el discernimiento de espíritu, la gente cae en el error. Vamos a mirar un ejemplo. Salomón pide un corazón sabio. Salomón pide biná. Biná, o sea, entendimiento. Salomón pide un corazón con biná, o sea, con entendimiento para juzgar al pueblo. Eso es lo que le pide Salomón a Dios.
No le pide riqueza, sino que un biná para tener entendimiento, discernimiento y capacidad de distinguir. Vamos a primer libro de los Reyes 3:9. Primer libro de los Reyes 3:9. Allí Salomón lo que pide es discernimiento, y sí que lo tuvo, hermano. Sí que el Señor se agradó, porque cuando uno le pide al Señor estas cosas que son para glorificarlo a Él, para engrandecer su obra, para darle un avance a su obra, para que el diablo no tenga lugar donde meterse, para que el demonio no haya rincón en la iglesia donde esconderse. Qué bueno que tuviéramos todos ese discernimiento a flor de labios, hermano. Y así el demonio no hallaría lugar donde esconderse en el templo. Salomón le dice a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido. Viene del corazón entendido, de que le dé la capacidad de entender para juzgar a tu pueblo. O sea que el discernimiento nos da la capacidad de juzgar, para no caer en la crítica y la murmuración, sino en hacer un justo juicio, en saber juzgar a la persona con el justo juicio de Dios y no ir a criticarlo, porque la crítica destruye, pero el juicio de Dios, hermano, lo restaura, lo levanta. ¿Ve? La justicia divina no es para aplastarle, sino para corregirlo y para levantar. Entonces Salomón dice: dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea que ¿para qué también se usa? Para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Ve, hay gente que no entiende qué es bueno y qué es malo. A mí me trataron de politiquero hace unos días, que yo usé el púlpito para politiquería. No sé si acaso me mandó Dios. Usted no sabía eso. A mí me mandó Dios a corregir lo defectuoso. Donde he ido, Dios me ha mandado a corregir lo defectuoso. Y mi compromiso es decirle al pueblo qué es bueno y qué es malo. Y entonces, porque le dije al pueblo de frente: pueblo, esto es malo. Por este candidato no se puede votar, porque es usado por el demonio, hace parte de las tinieblas. Y por este, que aunque no es creyente, pero que tiene temor de Dios, este es el candidato que Dios mismo en profecía, Dios habló y dijo: ese va a ser el presidente. Un año antes habló Dios en profecía y dijo con nombre propio: este será el presidente. Entonces ya el Espíritu Santo me lo había revelado, y por esa razón muchos se fueron. O muchos no, algunos, uno más que otro por ahí, porque la mayoría están aquí, pero uno más que otro, que no supo discernir entre lo bueno y lo malo, sino que pensó que lo malo era bueno, como dice la palabra. Hay quienes a lo malo le llaman bueno. Bueno, ahí están. Ahí, y usted sabe quiénes son esos. Esos que ya no están aquí, que le llamaban bueno a lo malo, ya no están. ¿Por qué? Porque aquí no hay lugar para esos que no quieren entender qué es lo malo. Porque aquí se enseña para que usted no sea engañado por el maligno. Aquí se enseña para que usted se corrija y se enderece con el justo juicio de Dios y pueda honrar al Señor con la verdad de la palabra. No es para destruirlo, es para edificarlo. Pero si no quiere, allá usted. Señor, lo reprenda al diablo. ¿Cómo así que para politiquería? No, señor. Aquí se le enseña al pueblo la verdad y se le enseña, hermano, con transparencia. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Para que el diablo no lo engañe, hermano. De frente hay que caerle al diablo, hermano. De frente hay que decirle al diablo que es mentiroso. Entonces voy a andar por allá por las ramitas. Ah, no, que la prudencia, que la ramita, no, que no hable muy duro eso. ¿Cómo que no, hermanos? El diablo se para a hablar duro en las plazas.
El diablo se para a hablar duro desde los gobiernos, a hablar de ideología de género, a hablar de cirugías y de cosas malas, de transformar el género de la persona. Entonces nosotros no podemos hablar de la mentira de Satanás. No, Salomón pidió discernimiento entre lo bueno y lo malo. Mire, hay gente, qué triste, hermano. Eso le pasa a muchos adolescentes que no quiere entender, no quiere discernir entre lo que es bueno y lo malo. A él le parece bueno el mundo. ¿Ve? A la mayoría de los adolescentes les parece bueno el mundo. Les parece bueno lo que las amiguitas oyen, la música que oyen. Les parece bueno cómo se visten y quieren imitar eso, pero no quieren imitar lo bueno de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento, no tienen discernimiento de espíritu. Tiene que ver con el entendimiento. Y eso hay que pedirlo. ¿Se da cuenta? Eso no le va a llegar por obra y gracia al Espíritu Santo. Hay que pedirlo. Miren, Salomón lo pidió. Así que adolescente, pídalo. Joven, pídalo. Niño, pídalo para que el diablo no lo engañe allá afuera. Pídale. Dame discernimiento, Dios mío, para que cuando alguien venga a engañarme, yo pueda tener discernimiento y sé que viene con malas intenciones y yo lo pueda reprender. Cuando ese, aleluya, compañero de escuela se le acerca a decirle que sea novia, pues no, usted le diga, no. Es que las tinieblas no tienen comunión con la luz. Yo soy luz y tú eres tiniebla. Así de frente. Así de frente, dígaselo. ¿Qué hace una muchacha enamorándose de un muchacho de allá del mundo? Cristiana. No, señor. La Biblia lo prohíbe rotundamente. El Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Belial con Jesús? Ninguna. ¿Qué hace usted poniendo la mirada en un mundano? Dígame usted, ¿qué hace? Y aquí el Espíritu Santo le está hablando hoy, yo no sé a quién, pero aquí el Espíritu Santo le está hablando hoy. A usted que me está escuchando y usted sabe quién es. Que está poniendo su mirada allá afuerita, en una Jezabel. Está poniendo su mirada allá afuerita en uno que no le conviene. ¿Por qué? Porque no pedimos. Y eso hay que pedirlo. Salomón lo pidió y Dios se lo dio. Dame un corazón entendido para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y mire lo que sigue, hermano. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó cuando él pidió eso? El Señor se agradó, hermanos. Y se agradó delante del Señor. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Óigame, ¿cuántos jóvenes van a pedir discernimiento en esta noche? ¿De verdad se va a comprometer, adolescente, joven? ¿Se va a comprometer con Dios y conmigo en esta noche? A decirle, Dios mío, dame discernimiento de espíritu para que el mal jamás me engañe, para que el mal jamás me toque. Comprométase hoy con Dios como Salomón y Dios se va a agradar de usted. Venga, devuélvamelo, por favor. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, hermano. Es un don maravilloso, hermano. Es que el discernimiento es un don especial, hermanos, porque te da la capacidad de juzgar, de entender, de discernir, de comprender, de juzgar con justicia. Dice la palabra que el espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no será juzgado por nadie. Tremendo, hermano. Tremendo. El que anda en el espíritu anda, hermanos, con una protección maravillosa de parte de Dios. Vamos al texto siguiente, por favor, hermano Daniel.
¿eh? Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. O sea que el discernimiento tiene que ver con la inteligencia que Dios da, no la inteligencia humana, es la inteligencia que Dios da. Entonces el Señor se agradó, el Señor le pareció muy bueno y le dice: demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hermano, mire, el Dios de Salomón es el Dios que está en esta noche aquí. Y Él quiere darnos a todos los que le pidamos con un corazón humilde, no riquezas, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Y eso agrada a Dios. No me equivoco, la palabra dice que eso agrada a Dios. Y entonces eso tiene que ver con el corazón entendido, el corazón sabio y entendido. Y le dio algo tan especial que dice: tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿A dónde llevó, hermanos, esa petición a Salomón? Lo llevó muy lejos. ¿Se da cuenta lo que puede hacer el don del discernimiento de espíritu? Y lo probó, porque ese don es probado. Ese don se prueba. A los pocos días le trajeron un niño vivo y otro muerto, porque una de las madres habían dado a luz al mismo tiempo, y una de ellas, durmiendo, se acostó sobre el niño y lo asfixió, lo mató. Pero esa madre, como era de noche y estaba en la misma casa, tomó al niño muerto y se lo puso a la que tenía el niño vivo, y no se dio cuenta la madre que tenía el niño vivo. Y al otro día que despertó para darle seno al niño, se dio cuenta que su niño estaba muerto, y ella dice: pero mi niño no estaba muerto. Y fueron donde el rey Salomón. Y entonces una decía: el niño muerto es de ella, no es mío. Y la otra decía: el niño vivo es mío y el muerto es de ella. Y había una discusión entre ellas. Había un problema muy difícil para resolver. Pero allí fue puesto a prueba el don del discernimiento. Y Salomón dijo: listo, tráigame al niño para acá, al que está vivo. Lo agarró por las paticas, perdóneme la expresión. Lo agarró por las piernitas hacia arriba y le dijo al ayudante: tráigame una espada bien afilada. Le trajeron la espada bien afilada y tomó la espada en la mano derecha y al niño en la mano izquierda. Y dijo Salomón: pues para que no haya problemas, vamos a partir el niño por la mitad. Y le vamos a dar la mitad a una y la mitad a otra, para que se acabe el problema. Y seguramente que tomó la espada y la blandió un poco hacia el niño. Y una gritó: no, no lo mates. Prefiero que se lo entregues a ella, pero no lo mates. Y la otra dijo: sí, mátelo. Mátelo, porque si no es para ella, tampoco es para mí. Mátelo. Y aquella que era la verdadera madre dijo: no, no, no lo mates. Prefiero que siga vivo, pero más bien dáselo a ella,
pero no lo mates. Y Salomón dijo, entréguenselo a ella. Ella es la madre verdadera. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Todos en la vida necesitamos el discernimiento de espíritu. Había un espíritu allí engañador. Había un espíritu mentiroso en esa mujer. Había un espíritu allí de maldad. Pero Salomón pudo discernir, hermanos. Pudo entender. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué importante entender, hermanos. Vamos a mirar, hermano, que hay que tener los sentidos bien ejercitados para poder tener discernimiento entre el bien y el mal. Hay que tener los sentidos bien ejercitados. ¿Y cómo ejercitamos los sentidos? Con la palabra de Dios. Así vamos ejercitando los sentidos. Miren, cuando hacemos el ejercicio cada 8 días, no es que a mí se me metió un capricho de fregarle la vida a los niños. A través del ejercicio que hacemos cada 8 días, yo le mido la capacidad espiritual al niño y la capacidad espiritual a los padres de ese niño. Tanto a los que pasan aquí como a los que nunca pasan. Tal cual es el niño, tal cual es el padre de ese niño que nunca pasa a dar un versículo aquí. Y yo no ando por aquí buscando a ver, no. Es que el discernimiento viene precisamente aquí. Entonces, cuando el niño viene aquí, está ejercitando sus sentidos a través de la palabra, para que esa palabra le dé al niño entendimiento, y cada día el niño va entendiendo más, va aprendiendo a separar cada vez más lo espiritual de lo carnal y lo malo de lo bueno. Y usted lo ve que cada día, aleluya, va creciendo y va creciendo y va creciendo en la medida en que ese niño se esfuerza. Porque no es que ellos pasan aquí y uno sabe quién se esforzó y quién no de ellos. Uno sabe cuáles pasan aquí por un cumplido, pero uno sabe quiénes pasan aquí porque han estudiado y dicen, ay, verdad que el domingo tengo que pasar al frente, pero voy a aprenderme 3, 4 textos, voy a aprenderme 10. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Josué, tú no tienes que hacer otra cosa. Lo único que tienes que hacer es esforzarte y ser muy valiente. Muy valiente. No para ir y tomar espada y ser un guerrero, no. Tienes que ser muy valiente. ¿Es para qué? Para guardar y poner por obra los mandamientos que yo he prescrito a Moisés mi siervo. Si tú te esfuerzas, si tú eres valiente y te esfuerzas mucho, entonces yo estaré contigo como estuve con Moisés. Entonces yo haré que nadie te pueda hacer frente todos los días de tu vida. ¿Cómo? Ejercitando la palabra, ejercitando los entendimientos. Vamos a ir a ese texto, hermano Daniel. Bendito el nombre del Señor. Está allí en Hebreos capítulo 5, 14. Hay que ejercitarlos. Y usted ve que los que han ejercitado el entendimiento aquí han ido creciendo. Y algunos de esos están creciendo a pasos agigantados. Ya fueron sellados con el Espíritu. Ya fueron llenos con el Espíritu. Y ya fueron ungidos con el Espíritu Santo y fuego. Fueron bautizados con el Espíritu. Y ahora que yo sé cuáles son, me les he acercado, le digo, ya tienen el sello, ya tienen la llenura y ya tienen el bautismo en el Espíritu.
ahora van a recibir los frutos y luego verán los dones. Porque van creciendo. Porque se están ejercitando aquí. Aquí. Y el más valiente, el que más se esfuerza, crece más que los demás. No por alabarlo, pero usted sabe. Ese que se esfuerza más y que bate récord, no porque sea más inteligente que los otros. Todos los niños son inteligentes, solo que no ejercitan el entendimiento. Solo que sus padres dicen, no tengo tiempo ahora. Allá tú, ¿cómo vas a hacer? ¿Te sientas con él? No, no, que mi niño no sabe leer. ¿Acaso necesita saber leer para aprender? Aquí pasa una chiquita de la Arabia, vean. Nos da ejemplo a todos. Esa chiquitica de la Arabia, cuando aparece, bate récord. Con salmos enteros y una voz fuerte, una voz clara y legible. Y no sabe leer. No me venga con ese cuento, no es que él no sabe leer. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Pero el alimento sólido, pero hay unos que sí comen mucho, ¿verdad? Quieren comer mecato, quieren comer de todo. Son felices comiendo. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Óigame que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, la capacidad de entender, que han ejercitado los sentidos, que tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Están ejercitando los sentidos para poder discernir de una manera clara el bien y el mal. Alabado sea el Señor para siempre. Bien, mis hermanos, la verdad es que hay mucho de qué hablar, hermanos, acerca de este don del discernimiento de espíritus. Santo es el Señor, aleluya. Mi alma alaba al Señor. Voy a dar los objetivos, porque el tiempo se me está yendo. Primer objetivo, propósito general del discernimiento de espíritu. Proteger. Proteger a la iglesia del engaño espiritual. Iglesia, primer propósito es proteger a la iglesia del engaño espiritual. Ese es el principal propósito del discernimiento, del don de discernimiento de espíritu. Proteger a la iglesia del engaño espiritual. Segundo, identificar falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Me está entendiendo? Proteger a la iglesia del engaño espiritual. Identificar falsas doctrinas y falsos maestros. Preservar la pureza doctrinal de la iglesia. Tercer objetivo. Preservar la pureza doctrinal de la iglesia. Oh, qué maravilloso, man. Yo no había estudiado este don como ahorita el Espíritu Santo nos los está revelando a todos, porque yo estoy aprendiendo del Espíritu Santo.
Créame que el Espíritu Santo me está enseñando primero a mí y luego a la iglesia. Es maravilloso el don del discernimiento de espíritu porque preserva la pureza doctrinal de la iglesia. Óigame bien, preserva la pureza doctrinal de la iglesia. El que no discierne dice no, la santidad solo es por fuera, es por dentro, por fuera no tiene nada que ver. El que no tiene el discernimiento, hermanos, en la iglesia, puede caer fácilmente en una doctrina falsa de error. Puede ser engañado por cualquier falso maestro. Preserva la pureza doctrinal de la iglesia. Y cuarto objetivo, ayudar en el ministerio de la liberación. Sí que es importante. Antes de irnos para Bolivia, nos invitaron por allá al suroeste, yo le dije. Nos invitaron al suroeste, una iglesia muy maravillosa. Y en el segundo día de culto estábamos ministrando y había una señora paralítica en silla de ruedas. Y entonces yo me fui, me acerqué, le dije, ¿usted quiere que el Señor la sane? Me dijo, sí. Le dije, bueno, vamos a orar, pero renuncie. Usted hizo la oración que hicimos ahora, la hizo sincera para renunciar, para ser libre. Porque si no ha renunciado y no ha perdonado, no puede ser libre. Pero si lo ha hecho los pasos, va a caminar hoy. Y yo empiezo a orar por la señora y cuando de pronto se le manifestaron los demonios. Y yo estaba reprendiendo a los demonios y la mujer estaba bien endemoniada. Y de pronto, como vi que el demonio estaba tan agresivo, yo me quedé callado un ratico, guardé silencio para esperar la respuesta del Espíritu Santo. Y entonces la miré y el Espíritu Santo me dijo, negro Felipe. Y le dije, negro Felipe, en el nombre de Jesús, fuera de ahí. Y pegó el grito y se fue el demonio. Porque el Espíritu Santo trae el discernimiento para que los espíritus mentirosos no nos engañen, no se agazapen. Entonces es importante en la iglesia tener el discernimiento de espíritu. Es importante porque cuando usted tiene el discernimiento de espíritu, conoce la raíz de su enfermedad, conoce la raíz de su problema, de su dificultad. Sabe si es un espíritu inmundo que lo está oprimiendo. Sabe si es una prueba de Dios. Sabe si esa enfermedad viene de parte de la brujería, la hechicería o el satanismo. Un día estábamos orando en la oficina y de pronto aquella persona se endemonió. Y como uno tiene algún conocimiento por las razas a veces, por el lugar de donde la persona es, uno ya sabe qué tipo de demonios se mueven en ese sector, en ese municipio, en ese departamento. Y de pronto me quedo mirándolo así y le digo, vete de ahí en el nombre de Jesús. Y pegó un grito y botó una babasa con sangre. Porque tenía un maleficio de una mujer que vivía con él y le dio a beber sangre de menstruación. Porque cuando la sangre salió ahí, supimos que era sangre de menstruación. Discernimiento de espíritu.
Es importante que la iglesia entienda que es importante pedirlo. Ahora usted dirá, ¿qué es el pastor? No, para todos. Usted puede, si usted lo pide, Dios se lo va a dar, hermanos míos. Otro de los propósitos del discernimiento, aunque hay muchos, es confirmar la autenticidad de las manifestaciones espirituales, confirmar la autenticidad de las manifestaciones espirituales, edificar y guardar al pueblo de Dios. Escuche, porque esta parte es importante, confirmar la autenticidad de las manifestaciones. Aquí el apóstol Pablo, aunque el espíritu inmundo estaba diciendo verdad, parte de lo que el espíritu inmundo decía que era verdad, Pablo, por el don del discernimiento, no se dejó engañar, porque el diablo, Señor lo reprenda, también se viste como ángel de luz. Y cuando él se viste y dice, y no es mentiras, porque también algunos de sus ministros también se visten como ángel de luz. El apóstol Pablo es un hombre que recibió revelación divina, y cuando él plasma aquí en el libro, hermano, de Romanos, Hechos, Corintios, lo que está plasmando es discernimiento que le fue dado no por hombres, ni por apóstoles, sino directamente revelación del tercer cielo. Tremendo. Entonces, claro, el diablo a veces se viste como ángel de luz para engañar. Pero es ahí donde el discernimiento de espíritu va a confirmar ¿qué? ¿Qué va a confirmar? Las manifestaciones. Escuche bien lo que pasó aquí. Aconteció, Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ahí está. Tenía espíritu de adivinación. Escuche bien. Voy a desenmascarar al diablo aquí hoy en el nombre de Jesús. Hay cientos de iglesias donde la persona llega por primera vez. Se encuentra en la entrada de la puerta dos mujeres o un varón. La persona llega por primera vez y le dicen, venga para acá. Tenemos profecía para usted. Lo apartan y allí le profetizan. Y la persona dice, verdad es. Me dijo todo lo que me está pasando. Y me dijo lo que me iba a suceder. Espíritu de adivinación. Y están en las iglesias. Y quizás alguno de ustedes ya pasó por ahí a una iglesia de esas. Y se creyó la mentira del diablo, porque no tenía el discernimiento para discernir las manifestaciones, que aunque parecen verdad, porque el diablo se viste como ángel de luz, se viste para engañar. Entonces la persona le profetizan y dicen, ay, qué bueno, me profetizaron. No, así no funciona el don de profecía. Bájese de esa nube. Porque acá también le profetizaron los 450 sacerdotes de Baal, le profetizaron, y alguno hasta tomó unos cuernos de hierro y le decía, así tú vas a cornear así vas a cornear a los enemigos. Y el otro le decía así, ve a la guerra que tú vas, ya Jehová habló que tú vas a derrotar a tus enemigos. Ya Jehová habló que vas a ir y vas a volver en victoria. Jehová. Bueno, hoy en día se mueve, hermano. El mismo espíritu, ese espíritu no se muere, porque el espíritu no muere. Se sigue moviendo, se lo dije ahora. Bueno, afuera ni decir.
se mueve adentro de las iglesias, hermano. Y hay que tener en cuenta a veces cuando sale por ahí alguno revoloteando a profetizarle, tengamos en cuenta. La iglesia tiene que ser muy prudente. Hace unos días había alguien, hermano, por ahí imponiendo manos y alguien me dijo, pastor, ¿no se dio cuenta que a Julana le pusieron manos? Y yo, ¿quién fue? Julano, que anda por ahí. Ya, bueno, déjenmelo quieto. Cuando otro día pasaron aquí, se descendió la gloria de Dios. Y cuando yo estoy ministrando, que veo al hombre que viene y le pone la mano a una, y yo me le dejo ir y le cojo la mano. Y le digo, no, señor, me hace el favor y no impone manos aquí. Respete, por favor. Porque no es así. Usted no puede dejarse imponer manos de cualquiera. La imposición de manos no es para cualquiera. Ni uno como pastor impone mano a menos que el Espíritu Santo lo guíe a imponer manos. Porque allí puede haber, en vez de una bendición, una transmisión de un espíritu humano que se le puede meter a través de una imposición de mano. Aquí vino una vez una muchacha de aquí. Se fue para un retiro. Y en ese retiro alguien le puso las manos y se le metió un demonio ahí. Ella dijo, pastor, sentí que algo se me metió aquí, dentro de mí cuando me puso mano. Y yo dije, ¿quién fue? Ella dijo, no me di cuenta porque cuando yo quise abrir los ojos ya no estaba. Imposición de manos. Y la iglesia tiene que tener discernimiento de espíritu. Por eso tenga cuidado, hermana mía. Yo soy muy celoso de la doctrina y soy celoso de las cosas de Dios. Si a usted alguna hermana le dice, vamos a formar un grupito aparte nosotras y nos vamos a ir a vigilar las 4 nomás. Y nos vamos a ir a ayunar las 4 nomás, pero no le digamos nada al pastor. Vamos a formar un grupito nosotras. Si usted se da cuenta de eso, informe inmediatamente al pastor. Porque cuando eso pasa, ya hay un espíritu de rebeldía. Y ya se le está abriendo una puerta al diablo para que en un momento de eso, de una vigilia, salga una por allá danzando, raca, a la vaca rapcandanda, y le pone la mano a una y se le mete un espíritu demoníaco. Primeramente por desobediente, por sobrepasar la autoridad impuesta por Dios. No lo haga. Estas enseñanzas son para que usted no se deje engañar del demonio. Las vigilias se programan aquí y las programa el pastor y los líderes. Y todo tiene que ser canalizado como Dios manda, en el orden que Dios lo requiere. Y entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo, pues ese espíritu inmundo que todavía se mueve, hermanos, se sigue moviendo, hermanos, y ha engañado a muchas personas y las ha engañado, hermanos. A una por allá la engañó y le dijo, no, tú no eres casada. ¿Tú no eres casada? Ah, pero nosotros sabemos que tú eres casada. ¿Cómo que no eres casada? ¿Tú eres casada? No es que allá me dijeron que no era casada, que no eres casada. Ahí están las pruebas que eres casada. Pero el espíritu la engañó y le dijo que no era casada porque no tenía el registro de matrimonio. Eso no importa. Si tú fuiste donde el juez y diste la palabra delante del juez y delante de Dios, ya eres casada, aunque no hayas sacado el registro de matrimonio, porque el registro de matrimonio lo saca la persona a los 5, a los 2 años, los años que vaya, dice yo quiero el registro de matrimonio y ahí se lo dan. Pero ahora el diablo, el cuentico del diablo es, que no tengo el registro de matrimonio, no aparezco, mire que no soy casado, hombre. Pero ¿acaso tú no sabes? Tú puedes engañar a todo el mundo, pero no puedes engañar ni a tu conciencia, ni puedes engañar a los testigos que te acompañaron a la notaría a casarte.
Hermanos, es un espíritu inmundo, engañador, mentiroso. Y entonces la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad o no era verdad? Era verdad. Ellos eran hombres del Dios Altísimo y anunciaban el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Donde sea otro, hermano, como muchos pastores modernos hoy hubieran dicho: esta es la que necesito para ponerla de líder de damas. Vámonos para la iglesia, yo te pongo de una vez de líder de damas. Pero tenía un espíritu engañador, un espíritu de adivinación. Terrible, hermano. Pero el apóstol Pablo tenía el espíritu de discernimiento. ¿Se da cuenta? Y cuando el espíritu mentiroso es descubierto, se enoja, hermano. Se pone furioso. Le da rabia. Y quiere meternos a la cárcel. Miren, recién llegamos aquí, el Señor empezó a dar discernimiento, discernimiento, discernimiento. Por ahí deben estar los videos. Aquí el Espíritu Santo, esto lo digo para gloria de Dios, porque estamos hablando del discernimiento. Y ya voy a terminar, regáleme 5 minutos. Aquí me envolvía el Espíritu Santo y salí aquí hablando en lengua, recorriendo la iglesia. Los que me vieron saben que es así. Salía desde aquí los martes y me botaba el Señor allá, el Espíritu Santo, reprendiendo al diablo en lenguas. Recorría la iglesia y salía afuera. Yo dije: aquí huele a diablo. Y un día se endemonió una y la agarró el Espíritu Santo. Venga para acá, que hoy es el día que te voy a descubrir lo que tienes aquí en la iglesia. Te voy a sacar a la luz lo que tienes aquí en la iglesia. La agarró el Espíritu Santo. La tiró por ahí escalas abajo y yo detrás. Me llevó allá en el Espíritu detrás de ella. Y el Espíritu Santo le obligó a decir dónde había marcas satánicas. Y casi todas las sillas de los adolescentes y de los niños tenían estrellas de 5 puntas, símbolos satánicos, símbolos satánicos, tallados allí. No eran con lapicero, estaban tallados, como que cogieron una punta y tallaron las estrellas y el símbolo satánico en cada una de las sillas de los niños. ¿Para qué? Para dañarles y desgraciarle la vida a los niños. Apenas llegaran a los 13 años, se apartaran y muchos de ellos ya no están. Porque hubo sobre ellos una maldición satánica que se perpetúa, no en el momento, a los años, y se manifiesta con rebeldía y desobediencia para sembrar en ellos odio y desaliento hacia las cosas de Dios, y por eso terminan yéndose. Le dije a la maestra, le dije a la hermana Sandra, de insofacto, hay que sacar esas sillas y esas mesas de insofacto. Y le dije a un hermano, a un líder, me hace el favor y me le mete candela, por favor, a esas sillas. Hay que destruir y vamos a orar y a reprender al diablo, que se vaya de aquí para siempre en el nombre de Jesús. Y sacamos la obra del infierno de allá abajo, hermano.
Y después le dije, venga para acá, para el altar, porque subió. Le dije, vamos para el altar. Y cuando llegó ahí, donde está esa baldosa, donde está a 2 baldosas, la hermana Nelcy se frenó. Y le dije, vamos es para el altar. Y ahí se frenó y no, en el altar no. Le dije, mira, diablo mentiroso. Sabes que el altar te quema, ¿verdad? Y de ahí no pasó. Me dijo, no, al altar no. Al altar no. Allá no, me quema. Porque aquí está la presencia del Dios vivo. Si usted no lo sabía, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque este lugar se lo dediqué al Señor hace mucho tiempo. Si el Señor escuchó a Salomón, también a mí me escuchó. Y le dije, este lugar será casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar será el estrado de tus pies. Y si algún hermano, alguna hermana pecare contra ti, Padre mío, y viniere a este altar y se arrepintiere y se volviere de su mal camino, Señor, tú le perdonarás y lo irás desde los cielos y le sanarás a él y lo levantarás y lo restaurarás. Y todo aquel que lo hace y viene aquí, Dios lo levanta, Dios lo restaura. Aleluya. Pero hay muchos que no se acercan al altar. Yo los conozco. Nunca han derramado una lágrima en estas baldosas. Yo los conozco. Dios también los conoce. Y por eso en esta noche, de parte del Dios vivo, de quien soy y a quien sirvo, os amonesto en el nombre del Señor a que usted venga al altar y hoy le diga a Dios como le dijo Salomón: Señor, yo lo único que quiero es que tú me des corazón entendido, que tú me des corazón con inteligencia, porque yo quiero, Señor, discernir entre lo bueno y lo malo para que yo pueda agradarte, para que yo pueda servirte, para que tú puedas agradarte de mí. Ayúdame. Quiero un corazón entendido, quiero un corazón sabio, quiero un corazón que te agrade, quiero un corazón, Señor, rendido a ti por completo. No hay cosa más maravillosa que poder discernir. Así el diablo no podrá engañarte tan fácilmente. Hermanos míos, hay mucho de qué hablar. La Biblia está llena de ejemplos y yo quiero simplemente citarlos, si usted los puede mirar en casa. Estos ejemplos que yo tengo aquí acerca de el discernimiento de espíritu. Le voy a dar unos ejemplos para que usted los mire en casa. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes 22, 19 al 23, un gran profeta de Dios llamado Micaías, a quien el rey Acab aborrecía. Cuando Josafat le dijo: vamos a llamar a Micaías para que él nos profetice verdad, él dijo: no, a ese no. ¿Y por qué no traemos a Micaías? Porque es que ese siempre me profetiza mal. Yo lo aborrezco. Lo aborrece porque te profetiza mal. Pero ese profeta de Dios, tráiganlo, que es el que necesitamos. Traigan a Micaías, porque ese tiene palabra de Dios. Y lo trajeron y le dijo: sí, ve a la guerra, ve que te va a ir bien. Y le dijo a Acab: te lo dije, que este siempre me profetiza mal. Y le dijo Micaías: ¿quieres palabra de Dios? Te voy a dar palabra de Dios.
ve a la guerra, pero de seguro no volverás. Y el que había ahí, el profeta falso, le pegó una cachetada a Micaías. Y le dijo, tú también tendrás que salir huyendo. Y le dijo acá, ve a la guerra. Y si la palabra que te he hablado no es de Dios, entonces vuelves. Pero si la palabra que te he hablado, vas a la guerra y no volverás. Y ese día un hombre a la aventura, ni siquiera estaba por ahí pensando en clavarle la flecha acá, tiró una flecha a la aventura. Y Dios cogió la flecha y se la metió entre la juntura de la armadura. Y tuvieron que sacarlo en la tarde porque en el día no pudieron sacarlo. Y a la tarde lo sacaron y murió acá. Y los perros lamieron la sangre de acá. ¿Por qué? Porque Micaías le dijo lo que le iba a pasar. Hermanos míos y hermanas mías, aparte del apóstol Pablo, que tuvo el discernimiento, también el apóstol Pedro, también en el libro de Hechos, pudo discernir que Ananías y Zafira le estaban diciendo mentira al vender la heredad. Y dijeron, bueno, ¿en cuánto vendiste la heredad? Y le dijo, oye Ananías, ¿por qué consentiste que el diablo llenara tu corazón? ¿Por qué tuviste que mentirle al Espíritu Santo? No tenías que hacer esto. Si la heredad lo hubieras vendido y el precio se te hubiera quedado en tu mano, no había problema. Pero ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Por cuanto le ha mentido al Espíritu Santo y no a hombre, ahora mira los pies ahí, de los que te van a sacar muerto. Y ahí murió Ananías. Y luego vino la mujer de Ananías llamada Zafira y le dijo, oye Zafira, ¿es verdad que tu marido vendió la heredad en esto? Sí, en eso. ¿Sabes una cosa, Zafira? Mira, no le ha mentido al hombre sino al Espíritu Santo. Y ahí están los pies de los que han enterrado a tu marido, también te van a enterrar a ti. Y ahí murió. El Espíritu Santo, nadie lo puede engañar. El ayudante de Eliseo llamado Giesi se fue detrás del sirio Naamán. Le mintió a Naamán. Naamán le regaló unos vestidos y unos lingotes de oro y no sé qué cosas más. Y Naamán se devolvió y el profeta de Dios lo miró. Eliseo le dijo, oye, Giesi, ¿de a dónde vienes? Ah, no, de ninguna parte. ¿A dónde has ido? No, ninguna parte. Ah, ninguna parte. ¿No estaba mi corazón allí cuando le estaba pidiendo a Naamán el sirio? Ahora, por tanto, por cuanto le ha mentido al Espíritu Santo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y también a tu descendencia. Discernimiento de espíritu. Es importante. Hoy lo necesitamos para que el enemigo no nos engañe. Póngase.